Amén. Entonces hemos estado hablando acerca de la batalla espiritual. Hace unas semanas atrás hablamos sobre la armadura de Dios. ¿Cuántos vinieron a las enseñanzas? ¿Se acuerdan allí de las que han sido una bendición? Que al menos no sé para usted, pero para mí sí han sido bendición. A veces uno dice, no, el pastor solo predica. No, el pastor predica, pero también aprende. Amén. Uno aquí también está aprendiendo. Uno mientras predica también está aprendiendo la palabra. También Dios le va hablando a uno, porque yo entiendo que cuando uno se para aquí, uno es un instrumento de Dios. A veces uno muchas veces dice cosas que uno ni siquiera las planeó. Entonces, uy, pero ¿por qué dije esto? Verdad, es que el que está enseñando es Dios, yo solamente soy instrumento. Amén. Entonces obviamente Dios ahí nos va enseñando y para mí ha sido una bendición. Sobre todo no simplemente por conocer, porque obviamente aquí recibimos conocimiento, pero la idea es poder aplicar, ¿cierto? Porque de nada a uno le sirve conocer 1000 cosas si en su vida diaria no las está viviendo, no está aplicando lo que uno conoce de la palabra del Señor. Y sobre todo entender de que la palabra de Dios tiene el poder para transformar nuestras vidas de una manera tremenda, sacarnos del fracaso, de las tinieblas, sacarnos de una vida de pecado, de mediocridad y llevarnos a la vida que Dios quiere que tengamos. Amén. Una vida de victoria, una vida abundante, una vida llena de Dios, de su gracia y sobre todo una vida cumpliendo el propósito de Dios, que es lo más importante. Amén. Y todo eso lo hacemos a través de aprender la palabra de Dios. Amén. Entonces, como les decía, hemos estado hablando acerca de, hace unas semanas atrás hablamos sobre la armadura de Dios y allí aprendimos muchas cosas. Hoy vamos a mirar cómo pelear la batalla espiritual, parte 3. Si hay parte 3, significa que ya hemos dado 2, ¿cierto? La parte 1 y la parte 2. ¡Wow! Entonces, una de las cosas que aprendíamos hace 15 días, que hace 8 días fue el domingo de resurrección y el hermano Daniel fue el que enseñó, pero hace 15 días hablábamos acerca de lo del cinturón de la verdad. No sé si algunos recuerdan, y es como nuestra posición que tenemos en Cristo, esa verdad que emana de lo que Jesús hizo por nosotros. Y hablamos allí algunas cosas importantes respecto a lo que somos, ¿cierto? Estar convencidos de lo que somos. Cuando tú crees que eres algo o que tienes algo, eso tarde o temprano lo vas a vivir, ¿cierto? Estamos enfocando esta enseñanza, nuestra batalla espiritual, la estamos enfocando en esa batalla que todos tenemos contra el pecado, ¿cierto? Obviamente tenemos más batallas en muchas más áreas, que muchas cosas de las que hemos aprendido se podrían llegar a aplicar en cada una de ellas, pero estamos hablando específicamente de esa batalla contra el pecado, que es la que todos tenemos, ¿cierto? Todos aquí de una u otra manera batallamos con el pecado, ¿cierto? Porque Satanás sabe que con lo que más nos puede hacer daño, lo que más en un momento determinado nos puede llegar a alejar de Dios, básicamente es el pecado, ¿cierto? Es esa arma que el enemigo usa allí, esa tentación para hacernos caer y alejarnos allí. Entonces necesitamos aprender a pelear esa batalla contra el pecado. La santidad, si bien es algo que recibimos de Dios, ¿cierto? Cuando nacemos de nuevo, dice la palabra de Dios que que hemos sido hechos santos, ¿cierto? Pero también existe una santidad que se aprende. Amén. Que la aprendemos cada vez que nos sumergimos en la palabra de Dios. Ella nos enseña a vivir una vida conforme a la voluntad de Dios, y eso es lo que estamos aprendiendo. La batalla espiritual es algo que se aprende, nadie nace aprendido. Si nosotros lo tuviéramos todo simplemente por el hecho de recibir a Cristo, la Biblia sería inútil. No, usted ya recibió a Cristo, no tiene que hacer nada, simplemente viva y todo se le va a dar. Pero ¿cuántos saben que no es así?
¿Cuántos saben que tenemos que todos los días ir a la palabra de Dios, leerla, aprender de ella, recibir de ella, fortalecernos a través de ella, ¿cierto? Tenemos que vivir continuamente en la palabra de Dios, amén. Muy bien. Oiga, yo sí me demoro dando introducciones, ¿no? Dios mío, tengo que corregir eso, más al grano, ¿sí? En fin, vamos hoy a mirar cómo pelear nuestra batalla espiritual. Vamos a leer este pasaje que es como nuestro versículo del día de hoy base. Efesios 6:14, estoy leyendo la Nueva Traducción Viviente, dice así: defiendan su posición poniéndose el cinturón de la verdad y la coraza de la justicia de Dios. Vamos a orar y le vamos a pedir al Señor que nos hable a través de su palabra. Amado Dios, hoy te quiero agradecer por una vez más la oportunidad que tenemos de estar todos juntos aquí delante de ti en tu presencia, Señor. Somos un pequeño grupito, una pequeña partecita, Señor, de lo que es tu iglesia a nivel mundial, Señor. Y así como en este momento te estás moviendo en tantos lugares, creemos que también te estás moviendo aquí, Señor, en este lugar, en el barrio Verbenal, Padre. Por eso te pedimos que te sigas manifestando a través de tu palabra y que hoy seas tú el que nos enseñes, que nos ilumines a través de ella, Señor. Yo te pido por cada uno de mis hermanos que cada uno de ellos esté con su corazón abierto, dispuesto a recibir esta palabra, a entenderla, Señor, por el Espíritu, a recibirla y sobre todo a tomar la decisión de ponerla por obra. Por favor, ayúdame, Señor, y dame las palabras precisas para poder transmitirles a cada uno de ellos, Señor, lo que hay en tu corazón. Te doy muchas gracias, Padre, en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Entonces, hace 8 días también mencionamos este pasaje. Dice: defiendan su posición. Y esto es importantísimo. A veces estas son las frases que a veces uno cuando lee no le presta mucha atención, pero que son vitales, ¿cierto? Cuando aquí dice defiendan su posición poniéndose. Ahora, no, voy a detenerme aquí. Defiendan su posición. Todos nosotros, al momento de recibir a Cristo como nuestro Señor y Salvador, recibimos una posición espiritual, ¿cierto? Como un niño, digamos, un bebé cuando recién ha nacido, él depende de la familia en que nazca. Él nació siendo hijo de sus padres, siendo hermano de sus hermanos. ¿Sí me va a entender? Él nació con una posición en su hogar. Él no la entiende, él no la conoce, él no sabe los privilegios que tiene al ser hijo de su padre, ¿cierto? Pero es algo que ya viene. Igual cuando nosotros nacimos de nuevo también tenemos una posición que nos fue dada en Cristo, ¿cierto? Allí hay cosas que el Señor Jesús hizo por nosotros, ¿cierto? Que cuando nosotros las vamos conociendo a través del estudio de la palabra de Dios, a través de nuestra comunión con Dios, eso se va revelando en nuestras vidas y nos va a ayudar a vivir la vida que Dios quiere que vivamos, ¿cierto? Con respecto a lo que venimos hablando hace 15 días, hablamos de una posición que nosotros tenemos como hijos de Dios respecto al pecado, ¿cierto? El enemigo nos ha querido meter a la cabeza esa idea de que somos esclavos del pecado, que tenemos que obedecer a los deseos de nuestra carne, que tenemos que andar pecando. Y esa no es la verdad. La verdad de la palabra de Dios, vimos hace 15 días varias cosas. Una de ellas es que estamos muertos al pecado. Si se acuerdan los que vinieron hace 15 días, es nuestra posición: estoy muerto, ya no soy un esclavo del pecado, soy un hijo de Dios. Es mi posición, es lo que yo soy, ¿cierto? Soy un hijo y como hijo Dios me trata, ¿cierto? Dios no me trata como un esclavo, Dios me trata como un hijo, ¿cierto? Es mi posición. Ahora, ¿por qué dice aquí defiendan su posición? Porque Satanás los quiere mover de esa posición. Les va a poner trampas, ataques allí en su mente, sus pensamientos, ¿cierto? Circunstancias que nos quieren llevar a ¿qué? Abandonar nuestra posición, a cederle espacio a Satanás. Y cuando Satanás logra ganar
esta posición en nuestras vidas, Él va a empezar a hacer su voluntad en nosotros. Cuando Él toma lugar en su mente, de ahí hablábamos sobre las fortalezas mentales. Son cosas que el enemigo toma control en nuestra mente y nosotros vamos a empezar a actuar conforme eso que el enemigo ha tomado, ¿cierto? Por ejemplo, si usted piensa que usted es esclavo del pecado, pues usted va a vivir como esclavo, ¿cierto? Pero entonces, ¿por qué? Porque usted abandonó su posición y le creyó al diablo. Entonces, lo que la palabra de Dios nos está diciendo, defiendan su posición, o sea, manténganse ahí. Primero nos dice, poniéndose el cinturón de la verdad, que es pues el conocimiento de la palabra de Dios, lo que Cristo ha hecho por nosotros, quienes nosotros somos en Cristo. Esa es nuestra posición, amén. Pero también debemos, dice allí, defender nuestra posición con la coraza de la justicia de Dios. Entonces, vamos a hablar un poquito acerca de la coraza de la justicia. Si se acuerdan, hace unas semanas atrás vimos, esta es la pieza de la armadura del soldado romano, que es la parte que cubre el pecho. Esa es la coraza, y la Biblia la tomó como ejemplo para podernos enseñar acerca de la justicia de Dios. Miremos de qué se trata esto. Esta pieza se trata de la justicia de Dios que nos hace aceptos ante el Padre, no por nuestras obras, sino por nuestra fe en el sacrificio de Cristo. ¿Qué es la justicia de Dios? Dios nos acepta, Dios nos recibe, Dios nos abraza como suyos, no porque nosotros, por nuestras obras o por lo buena gente que seamos, no lo merecemos, sino simplemente cuando creemos y ponemos nuestra fe en Cristo, ¿cierto? De eso se trata la justicia de Dios. Pero esto es algo que va mucho más allá, y eso es lo que anhelo poder transmitir, cómo usar esa coraza de justicia en nuestra vida, amén, en nuestro diario caminar, en nuestro diario vivir, amén. Muy bien, quiero mencionar algunas cosas aquí. Como ustedes saben, estamos en esta batalla espiritual, estamos hablando de una batalla espiritual. Lo mínimo que yo quisiera que usted pudiera tener como mínimo presente en su mente y en su corazón en todo este tiempo que hemos venido hablando de este tema, es que usted tenga la conciencia, mi amado hermano, mi amada hermana, que estamos en guerra. Yo no sé si usted todavía lo entiende, espero que sí, pero que estamos en guerra. Y que cuando uno está en guerra uno tiene que estar alerta, que cuando está en guerra uno tiene que estar preparado. Estamos en guerra contra el reino de las tinieblas. Estamos en guerra contra Satanás. Él lo quiere ver a usted destruido y él va a usar todas las armas que tenga para destruirlo. Pero gracias a Dios tenemos a Cristo de nuestro lado, tenemos su palabra, ¿cierto? Con el que podemos pelear esta batalla. Pero ¿cuántos saben que en las guerras, en toda guerra, hay batallas que a veces se ganan y hay batallas que a veces se pierden? Eso pasa en todas las guerras, ¿cierto? Muchas veces nosotros nos enfrentamos a batallas en nuestro diario vivir. A veces nos enfrentamos a tentaciones. Hay momentos en que nos paramos firmes y le decimos no a la tentación. Echamos fuera pensamientos, cosas, ¿cierto? Nos mantenemos en nuestra posición allí firmes en lo que somos, no cedemos a las mentiras de Satanás, ¿cierto? Pero ¿cuántos saben que también hay momentos en que a veces debilidades que tenemos en nuestra vida, que de pronto no las hemos fortalecido lo suficiente y el enemigo se toma de ellas y viene la tentación y hay batallas que perdemos, ¿cierto? A veces nos derribamos, ¿cierto? A veces el enemigo da un golpe a nuestra mente, a nuestros pensamientos, a nuestra vida y nos derribamos, ¿cierto? A veces pasa, a veces hay golpes que nos derriban en nuestro caminar cristiano. A veces hay cosas que a veces permitimos que nos mandan al piso, pecados que caemos que nos mandan al piso. Miren lo que decía el apóstol Pablo allí en 2 de Corintios,
en el capítulo 4, versículo 9. Ve lo que él decía. Perseguidos, mas no desamparados. Derribados, pero no destruidos. Van a haber momentos en que vamos a estar ¿cómo? Derribados, pero no destruidos. Derribados sí, pero no destruidos. Amén. ¿Cuántos alguna vez se han sentido derribados? Que quizás tú vas caminando allí, permitiste algo en tu vida, un pensamiento, una idea, una cosa, cediste al pecado y tropezaste y caíste y quedaste derribado. ¿A alguien le ha pasado o solamente a mí? Ay, no estoy solo, gracias a Dios. Decía, no, de pronto estoy en medio de personas perfectas y yo el único aquí con... Pero no, gracias, ahí estamos de la mano. Miren lo que dijo el Señor Jesús en Lucas 17:1. Miren lo que dijo el Señor Jesús. Dijo Jesús a sus discípulos: imposible es que no vengan tropiezos, mas hay de aquel por quien vienen. Pero nótese lo que dice: imposible es que no vengan tropiezos. Mis amados hermanos, tristemente van a venir tropiezos a nuestra vida. Es imposible que no vengan. Solamente asegúrese que usted no los cause, ¿no? Pero sí, pero tropiezos van a venir. ¿Cuántos alguna vez han tropezado? ¿Cierto? Desafortunadamente hay veces que cedemos a la tentación, hay veces que pecamos, hay veces que caemos, ¿cierto? Y en esta batalla espiritual, una parte muy importante de aprender a pelear la batalla espiritual es aprender a levantarse cuando caemos. ¿Cierto? De que vamos a caer, es imposible que no caigamos. Pero el punto es, ¿sabes cómo levantarte? Aunque no lo creas, esta parte es delicada. Porque el enemigo, miren una cosa, ponme el siguiente por favor. Y es que la victoria de Satanás no es que caigamos. Esa no es la victoria. La victoria de Satanás es que no nos levantemos. Él no gana cuando tú te caes. Porque Jesús dijo: los tropiezos vienen. El apóstol Pablo dice: tropezamos. ¿Cierto? A veces somos derribados. Ese no es el éxito de Satanás. El éxito de Satanás es que tú te caigas y no te vuelvas a levantar. Ahí sí ganó él. Ahí sí ganó él. Y créanme, mis amados hermanos, a veces levantarse cuando uno ha caído no es tan fácil. No es tan fácil. Sé que hay caídas de caídas, hay golpes más duros que otros, hay caídas que nos van a costar mucho más que otras. Pero de todas las caídas tenemos que aprender a levantarnos. Y esto, mis amados hermanos, hace parte de nuestra batalla espiritual. Hace parte. Aprender la batalla espiritual no es solamente aprender a derrotar al enemigo, aprender a mantenernos ahí en la palabra. Sí, eso hace parte, pero también debemos aprender que cuando caemos hay que levantarse, hay que seguir adelante. Tristemente, en mi caminar cristiano, en tantos años que he estado aquí sirviéndole al Señor, he tenido que ver personas que en algún momento cayeron y no se supieron levantar, que en algún momento permitieron el pecado en su vida, fracasaron allí en alguna área, y el enemigo fue tan hábil, tan astuto, que le llenó su mente de pensamientos, de acusaciones, que ya lo vamos a ver ahorita, y simplemente abandonaron todo, volvieron atrás. Muchos quizás dirán: ah, no, pues es que ni siquiera eran salvos. Yo siempre creo lo mejor de las personas. Posiblemente sí eran salvos, pero el enemigo los engañó de tal manera que los hizo tirar la toalla, porque en algún momento cayeron y no supieron volver a levantarse. Miren, mis amados hermanos, esto que yo les voy a
enseñar, o que más bien el Espíritu Santo nos quiere enseñar en esta mañana, ha sido algo que para mi propia vida, yo creo que si yo no hubiese aprendido esto hace años, yo no estaría aquí. Yo no estaría aquí sirviéndole al Señor. Y estoy aquí no porque yo haya sido la persona más perfecta o porque yo haya sido el producto terminado de Dios y ya Dios dijo, no, este es perfecto, usémoslo. Créame que no fue así. No soy ni la persona más perfecta ni la persona que ha cometido menos errores. Yo creo que estoy aquí porque el Señor en algún momento por su misericordia me enseñó a levantarme cuando he caído, a levantarme una y otra vez y seguir adelante. Créame que no es fácil, créame que levantarse de errores, de caídas, de fallas, no es fácil, pero es importante que nosotros siempre lo hagamos. Amén. Ahora, aquí también yo quiero tener presente algo, ¿no? Porque si nosotros tomamos mal esta enseñanza o aún quizás hay personas que de pronto no la tomen de una manera correcta. Y miren, desafortunadamente en la viña del Señor hay de todo, ¿no? Dicen por ahí. Hay personas, ¿cierto?, que cuando caen, cuando pecan, cuando fallan, ¿cierto?, pues les da igual, ¿no? Como que pequé, fallé, como que no ha pasado nada, su vida sigue normal. Y yo creo que si hay un síntoma, si hay una alarma allí que suena con urgencia grave allí del estado del corazón de alguien, es que cuando tú pecas y no sientes nada, cuando tú pecas y te sientes cómodo con tu pecado, es porque o una de dos, no has nacido de nuevo, o tu corazón está tan endurecido que está próximo a perecer. Miren, mis amados hermanos, una de las verdades más grandes del Evangelio es la siguiente: una persona que ha creído en Cristo, que de verdad se ha entregado a Jesús, es una persona que nunca, pero me refiero a que nunca, se va a sentir cómoda y feliz en el pecado. Si usted me va a decir, pastor, ¿yo cómo sé que soy un hijo de Dios? ¿Yo cómo sé que he sido salvo? Hay muchas maneras, pero hay una que es clave. Cuando usted peca, ¿qué siente? ¿Placer? ¿Felicidad? ¿Se siente cómodo? Cuando usted peca, ¿se siente que está, como dicen por ahí, está en su salsa? Hay personas que asisten a las iglesias y aún que sirven. Yo recuerdo una historia que yo escuché hace muchos años. Yo ni siquiera estaba aquí en la iglesia, estaba nuevo cuando me la contaron. Que había una chica que tocaba aquí en la alabanza. O sea, imagínense, estamos hablando de gracias a Dios ya esas épocas pasaron. En fin, me contaban que había una chica aquí en la alabanza que era una muchacha muy bonita. Ella tocaba aquí un instrumento, muy linda ella, no sé, nunca la conocí, la verdad, o no. Digo lo que me contaron. Oiga, que sí que soy chismoso, ¿no? Oiga, hijo de pucha. En fin, no, mentiras, solo es para enseñarles algo. Esta niña era muy bonita físicamente y cuenta la leyenda que ella llegaba y venía aquí los sábados, tocaba en el culto de jóvenes, bien chévere, estaba aquí en la reunión, aleluya, gloria a Dios. Cuando se acababa el culto venía un carro muy, muy lujoso en aquella época, la recogía, se la llevaba. Cuenta la historia que ella se iba a los bares que quedaban por allá en La Calera. En esa época eran muy, muy de moda. Estaba allá, rumbeaba, tomaba, no sé qué, y al otro día llegaba, venía aquí y tocaba en la iglesia como si nada. No, claro, no, está mal, no. No. Y como si nada. Como si nada, o sea, eso es terrible.
No sentía remordimiento en su corazón, no sentía dolor. Para ella era algo normal. Gracias a Dios ya ella se fue a la iglesia y no pasó nada. Yo no la llegué a conocer, a sus chismes que cuentan por ahí, ¿no? Pero al punto al que yo quiero llegar es al siguiente, mis amados hermanos. Al punto al que yo quiero llegar es al siguiente. Y es que si tú pecas y no sientes dolor en tu corazón por el pecado, o no eres hijo de Dios o estás a punto de la hecatombe espiritual. O sea, ¿y por qué digo esto, mis hermanos? Porque esta enseñanza no es para que tú como que te acomodes al pecado y como que digas, no, el pecado es algo normal en mi vida y no pasa nada, finalmente Dios me perdona y yo sigo viviendo como yo quiera. No, sino, mis amados hermanos, esto es para aquellos que quizás fallan y dicen, me siento mal, me duele fallarle a Dios. Miren lo que dice la palabra de Dios allí en 1 Corintios 6:9. Miren lo que dice: ¿no sabéis que los injustos no heredarán el reino de Dios? No erréis, ni los fornicarios, ni los idólatras. Oiga, tengo que dar una enseñanza sobre la idolatría. Tengo que dar una enseñanza porque a veces la idolatría no es lo que pensamos, ¿no? Aquí hago un paréntesis. Muchas veces pensamos, idolatría es todo aquello que ocupa el primer lugar en el corazón por encima de Dios. No necesariamente. Cierro paréntesis. Sigo. Ni los adúlteros, ni los afeminados, ni los que se echan con varones, ¿cierto? Siguiente, por favor. El 10. ¿Qué dice ahí el 10? Miro acá. Ni los ladrones, ni los ávaros, ni los borrachos, ni los maldicientes, ni los estafadores heredarán el reino de Dios. O sea, alguien que practique, alguien que su estilo de vida, que se sienta cómodo siendo borracho, siendo maldiciente, alguien que se sienta cómodo robando y robar no necesariamente sacar un arma y sacarle plata a las personas. Robar es cuando tú vas al supermercado y te dan más vueltas y tú no las devuelves. Ahí estás robando. A veces no, es que ladrón es aquel que lo atraca. Oye, venga, páseme la billetera, páseme. No, a veces ladrón es aquel que, digamos, tiene un negocio y falsifica las pesas. Cobra más por algo que no debería cobrar tanto. Bueno, ya, no digo más. ¿Cierto? Personas que se sienten cómodas viviendo de esta manera y que vienen a una iglesia no heredarán el reino de Dios. Miren lo que dice el versículo 11. Y esto erais, o sea, ya no lo eres. Si tú lo eres, no eres parte del reino de Dios. Esto erais. Muchos quizás vivimos así. Muchos quizás fuimos idólatras. Muchos quizás fuimos maldicientes. Muchos quizás éramos ávaros. Robábamos de una u otra manera. Éramos. Pero ya no. Mire, esto erais alguno. Mas ya habéis sido lavados, ya habéis sido santificados, ya habéis sido justificados en el nombre del Señor Jesús y por el Espíritu de nuestro Dios. ¿Eso qué significa? Un verdadero cristiano no vive, su estilo de vida no es todas las cosas que acabamos de nombrar. Pero tristemente, a veces podemos llegar a fallar en alguna de ellas. Y cuando fallamos, viene dolor al corazón. ¿Sí me hago entender? Miren, ¿por qué? ¿Por qué un hijo de Dios nunca se va a sentir cómodo con el pecado? Ponme el siguiente, y es que los que verdaderamente amamos al Señor, el deseo más profundo de nuestro corazón siempre va a ser que guardar sus mandamientos. ¿Qué dijo el Señor Jesús? Juan 14:15. Si me amáis, guardad mis mandamientos. ¿Cuántos aman al Señor?
Como mínimo, tiene que haber en nosotros un fuerte y profundo deseo por ser obedientes a Dios. O sea, yo no puedo decir que yo amo a Dios y estoy abiertamente en desobediencia a su palabra. Yo no puedo decir eso. Piensa por un instante. ¿Hay desobediencia en tu vida? ¿Hay desobediencia en tu vida? ¿Estás viviendo o estás haciendo algo que tú sabes que no es conforme a la voluntad de Dios? Posiblemente no lo amas. Y si no lo amas es porque no has creído en Él. Y si no has creído en Él, posiblemente no eres salvo. ¿Sí me va a entender? Una persona que ama a Dios siempre va a querer procurar guardar sus mandamientos. Amén. ¿Por qué yo digo esto? Porque eso es importante. Porque lo que vamos a hablar aquí, de ahora en adelante, solamente aplica para aquellas personas que verdaderamente aman a Dios. Aquellas personas que no van a justificar el pecado, sino que van a querer sacarlo de sus vidas. Aunque a veces, desafortunadamente y tristemente, tropezamos y caemos en ellos, aunque no querramos. Amén. Amén. La palabra de Dios dice, 1 Pedro 2:11, amados, yo os ruego como a extranjeros y peregrinos que os abstengáis de los deseos carnales. Tenemos deseos carnales, tenemos deseos todavía en nuestra carne de hacer lo malo, aunque no, nuestro espíritu no desea eso, nuestra carne sí. Nuestra carne todavía hay deseos de hacer lo malo, pero nuestro espíritu hay deseos de hacer lo bueno. Por eso allá en Gálatas dice que el deseo del espíritu es contra el de la carne y el de la carne es contra el espíritu, ¿cierto? Todavía tenemos esta carne y ahí está la batalla, ¿no? Dice los deseos carnales que batallan, ahí está la batalla. Y como yo les decía, muchas veces en esta batalla en contra de los deseos de la carne, a veces vamos a ceder. A veces nos vamos a tropezar. A veces el enemigo nos va a derribar. Amén. Y ahora, y aquí hay algo bien interesante, ¿no? Y es que una de las cosas que Satanás hace, ¿no? ¿Cuántos han escuchado ese versículo que está en el Salmo 153:3 que dice, al caído caerle? ¿Sí? Satanás se lo inventó, ¿sí? Satanás es aquel que cuando alguien cae, él le va a caer encima más duro. Él le va a decir, mire, pecó, falló, usted es un falso, usted es un hipócrita, usted es un pecador, usted no se merece nada de Dios, usted se merece el juicio de Dios, el castigo, usted no debería volver a la iglesia, usted debería dejar de esa hipocresía de estar ahí en la iglesia pecando. ¿Sabe qué? Mejor no vuelva, váyase al mundo, entréguese el pecado. Porque él es ¿qué? El acusador. Satanás. Si se acuerdan, ponme la siguiente. Recordemos que una de las armas más poderosas que tiene Satanás, ¿cuál es? La acusación. Al caído caerle. Cayó, pues le vamos a dar más duro. Lo vamos a hacer sentir tan mal, pero tan mal, que ni siquiera tenga el valor de levantar su cabeza y acercarse a Dios a orar. ¿Alguien alguna vez se ha sentido así? Que usted ha fallado y usted ni siquiera de la vergüenza quiere acercarse a Dios. Ese es el poder de Satanás, de la acusación, que nos hace sentir, mire, hay una diferencia entre la convicción del Espíritu Santo y la acusación de Satanás. ¿Sabe cuál es la diferencia? Cuando el Espíritu Santo trae convicción de pecado, sí nos sentimos tristes, pero la convicción de pecado nos lleva a Cristo. O sea, esa tristeza nos hace entender, necesito volver a Dios, necesito ir a los brazos de mi Salvador. Pero ¿qué es lo que hace Satanás? Nos hace sentir tan mal que lo que nos dice es, no vuelva a Dios, entréguese al mundo.
Es la diferencia. La convicción nos lleva a Cristo, la acusación nos aleja de Cristo. Miremos este versículo, Zacarías capítulo 3 versículo 1. Miren lo que dice acá: me mostró al sumo sacerdote. Aquí yo quiero, bueno, de aquí podría sacar una predicación entera, ¿no? Pero el sumo sacerdote, ¿quién era? Era la persona, como se podría decir, digamos, como la autoridad espiritual máxima que tenía en ese momento Israel, ¿no? Dice, me mostró al sumo sacerdote Josué, el cual estaba delante del ángel de Jehová. Ese ángel de Jehová se cree que es Jesucristo. Estaba delante de Dios mismo, allí, ¿cierto? Josué, ¿quién era? No estamos hablando de Josué, el del libro de Josué, sino otro Josué, ¿cierto? Allí en Malaquías, que el sumo sacerdote, él era un servidor de Dios, él le servía a Dios. No vamos a leer todo el pasaje, pero aquí hay algo interesante. Dice que él estaba delante del ángel de Jehová, estaba en la presencia de Dios, se podría decir allí. Pero miren lo que dice ahí: y Satanás estaba a su mano derecha para acusarle. O sea, estamos hablando de que él era un líder espiritual que quizás había fallado, porque Satanás solamente acusa a aquellos que han fallado, aquellos a los cuales puede acusar. ¿Satanás puede acusar a alguien que no ha pecado? Pues no. ¿De qué lo va a acusar? Satanás acusa a los que han fallado. Y miren, Josué, que era un sacerdote, y no era cualquier sacerdote, era el sumo sacerdote, él le había fallado a Dios. No sabemos específicamente en qué, pero él estaba delante de Dios. Nótese lo que dice del ángel de Jehová, estaba allí en la presencia de Dios. Y aún estando en la presencia del Señor, Satanás estaba ahí al lado para acusarle. ¿Por qué quiero hacer mención de eso? Porque uno muchas veces va a querer buscar a Dios, va a querer intentar restaurarse con Dios, y Satanás siempre va a estar ahí acusándole. Va a estar allí, dice, a la derecha para acusarle, para mostrarle todos sus errores, todos sus pecados, para aún en oración allí, mientras usted ora, decirle: usted debería pararse de aquí y dejar de ser tan hipócrita, no ore más, usted ha pecado, usted ha fallado. Y la verdad es que tiene razón, porque si hemos pecado, si hemos fallado, sí, esa es la tarea de Satanás, ahí, acusar. Por eso, ¿y por qué él hace esto? ¿Por qué? Porque él no quiere que te levantes. Recuerda, la victoria de él no es que caigas, la victoria de él, ¿cuál es? Que no te levantes. Y por eso aún cuando te estás intentando levantar, él también te va a acusar. Allí te va a pisar ahí la herida y te va a decir: usted no se levanta de acá porque usted se merece estar en el piso. Usted pecó y usted se merece el juicio, el castigo. Y uno, la verdad, hasta tiene razón, porque uno falló, ¿sí me hago entender? Ahora el punto es, ¿se va a quedar ahí o va a hacer algo más? Amén. Miren lo que dice también allí Apocalipsis 12:10. Dice: entonces oí una gran voz en el cielo que decía: ahora ha venido la salvación, el poder y el reino de nuestro Dios y la autoridad de su Cristo, porque ha sido lanzado fuera, mira una vez más, el acusador de quienes, de nuestros hermanos. Satanás no acusa a los suyos. ¿Usted cree que Satanás está acusando al que viola, al que mata? No, antes le está diciendo: hágale, papito, sígale, sí, disfrute la vida, hágale, dróguese, piérdase. A ese no lo acusa, a ese uno antes lo hace sentir bien. Pero ¿a quién acusa? A nuestros hermanos, a los hijos de Dios. Amén. Dice: los acusaba delante de Dios, pero delante de nuestro Dios día y noche. Esa es la tarea de Satanás. Ahora miren, aquí no quiero dejar de mencionar lo siguiente, ¿no? Y también es muy importante. Miren, mis amados, yo les quiero decir algo. Hay momentos en que aún hermanos nuestros pueden llegar a caer, pueden llegar a pecar. Yo le quiero decir una cosa a usted: no haga la tarea de Satanás. Si alguien cae,
no se levante usted a acusarlo, no se levante a juzgarlo. Así tenga usted la razón, no lo haga, porque el que lo hace es Satanás. Todos aquellos que cuando ven a un hermano caer, van y le caen encima, están haciendo la misma tarea que Satanás hace. Miren, a veces yo a través de mis años he visto caer muchas personas y he visto cómo quizás de pronto no de frente le dicen: ay, es que usted es un pecador, pero sí murmuran detrás: uy, es que ese hermano mire lo que hizo, uy, es que esta hermana mire, no. Y sabe una cosa, a veces eso es más dañino, es más, o sea, es más terrible, porque no solamente tras de que falló y está terriblemente mal, aún entre nosotros le estamos dañando su reputación, le estamos dañando su vida. Sobre todo cuando la palabra de Dios dice que el que esté firme, pilas. Porque hoy quizás estás juzgando al hermano que cayó en un pecado y falló, pero ten cuidado, porque tú no eres Dios para decir: nunca voy a fallar. Miren, ¿cuántos han leído ese versículo que dice, no lo puse ahí porque bueno, no. ¿Cuántos han leído ese versículo que dice: dad y se os dará, medida buena, apretada, remecida, dará vuestro regazo? ¿Sí? ¿Sí no han leído? Ese versículo no se trata de dar ofrendas, aunque se podría llegar a aplicar. Pero ¿sabe de qué se trata? Está diciendo que cuando tú das juicio, cuando tú juzgas a alguien, cuando tú acusas a alguien, cuando tú hablas mal de alguien, eso que das se te va a dar todavía y mucho más. Si tú ves que un hermano falló, si tú ves que un hermano cayó, no murmures con otras personas, no hables mal de ese hermano. Más bien arrodíllate y pídele a Dios que tenga misericordia de él y que se arrepienta. Amén. Ahora, obviamente no se trata de encubrir el pecado, obviamente no. A veces uno tiene que decirle a las personas que necesitan saber, si me hago entender, a una autoridad espiritual, pero no andarle ahí murmurando ahí con él: uy, mi hermano, si vio que tal hermanita hizo tal cosa, no sé qué. Hermano, eso es del diablo, literal. Eso, o sea, si hay algo que es del diablo es eso, porque eso es lo que el diablo hace. No quería dejar de mencionarlos, porque el acusador es Satanás, no nosotros. No hagamos la tarea de él. Ya, suficiente con lo que él está haciendo para que nosotros vengamos y hagamos lo mismo. Amén. Usemos de misericordia con aquel que falla. Amén. Porque posiblemente también somos nosotros. Alguna vez alguien decía lo siguiente: no juzgues a alguien por hacer un pecado o por cometer un pecado que posiblemente tú no haces, pero tú estás haciendo otro igual de condenable. ¿Sí me voy a entender? ¿Sí? Quizás tú lo estás juzgando porque, no sé, hizo X cosa. Ten cuidado, porque tú también has hecho otras cosas que son igual de condenables a lo que ese hermano ha hecho. Así que ten cuidado. Amén. Muy bien. Ahora, quiero leerles un pasaje que es hermoso. Me encanta este versículo. Hebreos 4:14. Vamos a leerlo en la Nueva Traducción Viviente. Miren lo que dice acá. Por tanto, de hecho el jueves predicamos acerca de ese pasaje. Quiero mencionar algunas cosas ahí de él. Por tanto, ya que tenemos un gran sumo sacerdote que entró en el cielo, Jesús el Hijo de Dios, aferrémonos a lo que creemos. Voy a parar ahí. Primero que todo, aquí nos está hablando de un sumo sacerdote. ¿Quién es ese sumo sacerdote? Jesús. ¿Qué hacía el sumo sacerdote? La función de los sumos sacerdotes era ser de intermediarios, de interceder por el pecado del pueblo ante Dios. Es decir, alguien pecaba, el pueblo pecaba, se acercaban al sacerdote, el sacerdote presentaba unas ofrendas y hacía que esa persona fuera
perdonada, por decirlo de alguna manera, por Dios, ¿cierto? Esa era la función, interceder, ¿cierto? Ahora, ¿qué pasaba? Estos sumos sacerdotes presentaban ofrendas de o una paloma, o un cabrito, o un becerro, un cordero, qué sé yo, depende del pecado, era pues mayor el sacrificio del animal, y esa sangre era la que los justificaba, por decirlo de alguna manera, ante Dios. Ahora bien, miren lo que dice acá. Por lo tanto, ya que tenemos, ahora, ¿qué significa tenemos? Es algo nuestro. O sea, es nuestro, o sea, lo tenemos. No lo vamos a tener, ya es nuestro, lo tenemos. Un gran sumo sacerdote que entró ¿en dónde? En el cielo, es decir, que está junto al juez, que es Dios el Padre. Tenemos allí un sumo sacerdote que está delante del Padre, es nuestro, ¿cierto? Nuestro sumo sacerdote. Dice Jesús, el Hijo de Dios, aferrémonos a lo que creemos. ¿Qué quiere decir eso? En el contexto que estamos hablando, ¿qué sería aferrarnos a lo que creemos? Básicamente, aferrarnos a lo que Jesús hizo por nosotros en la cruz, a su sacrificio, si se acuerdan, a nuestra verdad posicional, nuestra posición. Aferrémonos a esto, que hemos sido redimidos por su sangre, que ya no somos esclavos, sino que somos hijos, que estamos muertos al pecado. Aferrémonos, ¿cierto?, a lo que creemos. Aferrémonos allí. Amén. Mantengámonos firmes porque tenemos a alguien que está delante de Dios intercediendo por nosotros. ¿Ok? Pero miren lo que dice el versículo 15. Nuestro sumo sacerdote comprende nuestras debilidades. Y es que, mis amados hermanos, todos tenemos un área débil. Todos. Si usted dice que no tiene un área débil, su área débil es el orgullo. Sí, esa es su área débil, que está escondiendo otras más, ¿no? Sí, todos tenemos un área débil. Todos tenemos algo donde el enemigo nos ataca constantemente, y como es débil y no la fortaleces, por ahí se nos mete. Todo, o sea, miren, o sea, ¿cuál es el punto aquí, mis amados hermanos? Dios sabe que tú tienes un área débil. Dios sabe tu debilidad. Miren, a veces nosotros pensamos como que, no sé, eso hablaba el jueves, ¿no? A veces pensamos como que Dios está allá en el cielo, ¿no? Y nosotros pecamos, ¿no? Pecamos. Y Dios, ¡ay, pecó! ¿Cómo se le ocurrió a este hacer eso? Nunca se me pasó por la cabeza que... Mire, a Dios no le sorprende el pecado. O sea, Dios no se asusta cuando tú pecas. Dios conoce. O sea, a veces pensamos que nos estamos asustando a Dios. No. Dios conoce tus áreas débiles. A Dios no lo sorprende el pecado. Tu pecado no sorprende a Dios. Dios conoce, Dios sabe. Dios entiende nuestras debilidades. Mire lo que dice ahí. ¿Por qué? Nuestro sumo sacerdote comprende nuestras debilidades. Aún siendo cristianos, tenemos debilidades. Y Dios sabe que las tenemos. Y Él comprende. ¿Por qué? Porque enfrentó todas y cada una de las pruebas que enfrentamos nosotros. Sin embargo, Él nunca pecó. Jesús también fue tentado en lo mismo que tú eres tentado. En todo fue tentado Él. En todo. Y Él sabe que se siente ser tentado. Por eso Él nos comprende. Él nos entiende de que muchas veces la tentación es tan fuerte que terminamos cediendo. Ahora, obviamente, esto no es una excusa para pecar, ¿no? Dios entiende nuestra debilidad, mas no justifica nuestra debilidad. Son dos cosas diferentes, ¿no? Porque muchos dicen, es que Dios entiende que yo soy débil, entonces yo sigo pecando. Dios entiende. No. De eso no me estoy refiriendo, Dios sí entiende tu debilidad, pero Él no la va a justificar como, tranquilo, siga pecando. No. Él sí entiende
tu debilidad. ¿Para qué? Sigamos leyendo. Versículo 16. Así que acerquémonos con toda confianza al trono de la gracia de nuestro Dios, y allí recibiremos su misericordia y encontraremos la gracia que nos ayudará cuando más la necesitemos. Él te entiende, no para justificarte y decir, tranquilo, siga pecando porque yo sé que usted es débil. No, Él entiende tu debilidad para ayudarte, para fortalecerte, para que no vuelvas a caer en lo mismo. No sé si me estoy haciendo entender. Pero miren lo que dice aquí, leámoslo otra vez, dice, así que acerquémonos. Créanme, yo no sé si a usted le ha pasado, pero a mí sí. Cuando uno peca, una de las cosas más difíciles es volver a acercarse a Dios, porque uno se siente indigno, uno se siente sucio, uno se siente mal. ¿Sí o no? ¿A alguien más le ha pasado? Pero miren lo que dice ahí, acerquémonos con toda confianza. O sea, mire, acerquémonos con toda confianza al trono de ¿qué? Del juicio, del castigo, al trono donde tú vas a ser ejecutado por la ira de Dios, que te va a enviar a la tercer paila del infierno, a que sufras por siempre en la eternidad un castigo eterno doloroso donde gusanos te cubrirán. ¿No? Perdón, exageré un poquito. Dice, no, el trono de ¿qué? De gracia. Si tú te acercas al Señor con humildad, tú vas a encontrar no juicio, vas a encontrar gracia. Uno muchas veces dice, no, pero es que yo para qué oro si Dios me va a juzgar. No, Dios está allí para darte gracia. Dice, y allí recibiremos ¿qué? Su castigo y su ira, que nos va a enviar al tercer trono. Allí recibiremos su misericordia. El enemigo te va a decir no. El enemigo te va a decir, no te acerques a Dios, tú le has fallado tanto que a mí me daría vergüenza ir allá. Mejor no, mejor quédate donde estás. No te acerques. Pero el Señor te dice, acércate con confianza, porque aquí no hallarás juicio, aquí hallarás misericordia. ¿Sabe para quién es el juicio? ¿Quiere saber para quién es el juicio? Porque Dios también juzga. ¿Sabe para quién es el juicio? El juicio es para todo aquel que no quiere arrepentirse. Es decir, para todo aquel que obstinadamente desea alejarse del trono de Dios. Pero para el que se acerca, siempre va a encontrar misericordia. Dice, y encontraremos la gracia que nos ayudará cuando más lo necesitamos. Dios te va a ayudar allí, no solamente a recibir perdón, sino a recibir la gracia para vivir una vida de santidad. Hay una canción de un cantante que falleció hace unos años, que estuvo aquí, de hecho ministrando en la iglesia, se llamaba Alejandro Alonso. Esa canción me encanta. Una partecita de la letra dice así: en tu nombre hallaré el perdón y en tus manos la santidad para vivir. Cuando vas a la presencia del Señor, encontrarás el perdón, pero también encontrarás la santidad para vivir. No la excusa para seguir pecando, ¿no? No, como Dios ya me perdonó, sigo pecando. No, ahí vas a encontrar gracia para vivir en santidad. ¿Sí me hago entender? Eso es lo que Dios hace allí. Ahora, hay una pregunta que quizás todos nos hemos hecho alguna vez. ¿Cuántos se han hecho esa pregunta alguna vez? Es que, pastor, usted no sabe yo cuántas veces he pecado en lo mismo, y he caído una
y otra, y otra, y otra, y otra. La palabra de Dios dice 7 veces cae justo y el Señor lo levanta. Ya pasé las 7 hace harto. Un hermano decía 70 veces 7, o sea 490. Esa es como que también ya la pasé. ¿Y hay qué? ¿Cuántas veces me va a perdonar Dios? Y eso es importante que uno lo tenga presente. ¿Sabe por qué uno a veces hace esta pregunta? Porque a veces uno piensa que Dios ya está en el cielo con un checklist, ¿no? Con una lista allí, Dios. Ah, bueno, pecó el 3 de noviembre a las 7 de la mañana. Listo, esa la tengo anotada. ¿Sí? Pecó el 31 de diciembre allá en la rumba ahí que tomó. Chequeado ahí. Tengo ahí, ¿no? ¿Sí? Muchos piensan que Dios es así, ¿no? Que Dios lleva allí la lista de pecados. Miren lo que dice la palabra del Señor. Juan 1:29 dice: el siguiente día vio Juan a Jesús que venía a él y dijo: he aquí el Cordero de Dios. ¿Qué hace el Cordero de Dios? ¿Qué hace? Quita. ¿Sabe qué significa quita? Coge la lista de los pecados y arranca la hoja. La quitó. ¿Existe? No, no existe porque ya fue quitada. Mire, una de las más grandes dificultades que nosotros tenemos para acercarnos a Dios es esa lista de pecados que nosotros tenemos en nuestra propia mente. Señor, otra vez yo aquí, sí. ¿Tú te acuerdas que hace 8 días yo vine aquí y te confesé el mismo pecado? Pues aquí otra vez estoy. Hermano, ¿usted cree que Dios tiene en cuenta lo que usted hizo hace 8 días? Si usted lo confesó y le pidió perdón a Él, Él lo quita, o sea, ya no existe. O sea, usted le está recordando a Dios algo que no está. No sé si me hago entender. Ya no está. Porque cuando tú con el corazón sinceramente te confiesas tu pecado y te arrepientes sinceramente de corazón, es un borrón y cuenta nueva. Es empezar de ceros literalmente. Es como si tu pasado fuese borrado totalmente. Porque a eso vino Cristo, a quitar. No a medio borrar, no a como a disimular el pecado, a cubrir el pecado, no, a quitar. ¿O no? ¿Qué dice en Lamentaciones 3:22? Miren lo que dice: por la misericordia de Jehová no hemos sido consumidos, porque nunca decayeron sus misericordias. Uy, gloria al Señor por eso. Amén. La misericordia siempre está ahí. Nuevas son cada cuánto. La misericordia que Dios tenía ayer para ti se acabó a las 12 de la noche. A las 12:01 empezó una nueva misericordia de Dios. Nuevas son cada mañana. Dios tiene misericordia de ti, una nueva misericordia todos los días. Nuevas. ¿Eso qué significa? Que Dios no mira el ayer. Obviamente, si confesaste tu pecado, Él no mira el ayer, Él te mira hoy con una nueva misericordia. ¿Cuántas veces te va a perdonar Dios? Las que sean necesarias. ¿Por qué? Porque Jesús no pagó solamente por tus pecados pasados, Jesús también pagó por tus pecados presentes. Y aunque cueste trabajo comprenderlo, también pagó por tus pecados futuros. Entonces eso quiere decir, o sea que puedo pecar todo lo que quiera. Pues si usted ama el pecado, allá usted. Si usted ama el pecado, hágale. Pero yo no creo que usted haya creído de verdad en Cristo. Porque los que aman al Señor guardan sus mandamientos. El que ama al Señor no va a querer entregarse al pecado, aunque tengamos todos nuestros pecados perdonados. ¿Sí me hago entender? Voy a ser un poco extremo con el ejemplo que le voy a dar, ¿no?
Hoy en día venden los seguros funerarios, ¿no? ¿Sí? Usted paga, entonces cuando usted se muere ya todo está pagado. Ya tranquilo, no, su familia no va a tener que dar plata, ¿no? Ahora, eso es un servicio que uno no quisiera usar, ¿no? Sí, voy a morirme porque ya todo está pagado. Oh, ¿sí o no que no? El pecado tuyo también está pagado, pero eso no quiere decir que tú quieras vivir en él. ¿Sí me van a entender? O no seamos tan extremos, ¿no? A veces gente paga la medicina prepagada, ¿no? Que paga cierto y ya pueden ir, que si se enferma ya tiene todos los gastos médicos cubiertos, ¿no? Aunque usted tenga la medicina prepagada, usted no está buscando enfermarse. Usted no está buscando vivir en un hospital allí porque ya todo está pagado, ¿no? Aunque todo está pagado, usted no quiere. Sí. Tu pecado ya ha sido pagado, pero eso no quiere decir que tú quieras vivir allí en él. ¿Sí me hago entender? ¿Qué fue lo que pagó nuestro pecado? ¿Cuál fue el precio que se pagó por nuestro pecado? Miren lo que dice Hebreos, capítulo 9, versículo 13. Y eso es importante que lo tengamos presente. Porque si la sangre de los toros y de los machos cabríos y las cenizas de la becerra rociadas a los inmundos santifican para la purificación de la carne. ¿Qué pasaba aquí? En el antiguo pacto tenían que sacrificar una serie de animales, hacer una serie de ritos, y esa sangre sí, ese sacrificio de ese animal se podría decir que perdonaba los pecados de las personas. ¿Sí me va a entender? Y digamos, una persona presentaba sus ofrendas allí, mataban el animalito y todo, y ya listo, su pecado fue cubierto, siga tranquilo. Y las personas, ay, bueno, menos mal, ya soy perdonado, y seguían. Ahora, si la sangre de esos animales o sea, no valían nada en comparación a Cristo, o sea, si esos podían limpiar, allí dice, santifican para la purificación de la carne. Miren lo que dice en el versículo 14. Cuanto más la sangre de Cristo, el cual mediante el Espíritu eterno se ofreció a sí mismo sin mancha a Dios, limpiará vuestras conciencias de obras muertas para que sirváis al Dios vivo. Miren, mis amados hermanos, Dios no te perdona a ti porque tú te lo merezcas. Porque digo, uy, no, es que Él es tan bueno que, mejor dicho, se ganó mi perdón. No. Y eso lo tenemos que tener presente. Dios no nos perdona porque seamos dignos del perdón. Dios nos perdona porque alguien derramó hasta la última gota de su sangre por amor a ti. Y gracias a su sangre es que Él te perdona. Y esa es la sangre de Cristo. Es la que nos limpia. Es ella, es por la confianza en esa sangre. ¿Sí me hago entender? El perdón no tiene nada que ver con lo que tú hagas, tiene que ver con lo que tú creas. Si crees que la sangre de Jesús tiene poder para santificarte, ella te va a santificar y va a borrar absolutamente todos tus pecados sin ninguna condición, más que creer. Es la sangre la que te perdona. No, miren, hay personas, alguna vez yo cometí este error. Uno que no conocía la palabra en aquellas épocas, ¿no? A veces yo, cuando fallaba en algo, decía, voy a hacer un ayuno para que Dios me perdone. Qué blasfemia. O sea, no, en serio, ¿eso es creer que un ayuno tiene más poder que la sangre de Cristo? No. Tú no necesitas hacer ningún ayuno para que Dios te perdone. Tú necesitas confesar tu pecado y confiar en la sangre de Cristo. No más. Sigamos, que ya son las 12, Dios mío. Me regalan unos 45 minutos. No, mentira. No.
unos 10 minuticos más y vamos a acabar. Sigamos, ponme el otro. El siguiente. ¿Qué debemos hacer si hemos pecado? ¿Qué debemos hacer? Voy a ir un poquito más rápido. Primero, olvida tu pasado. Ay, es que yo hace una semana pequé, es que ayer, Señor, yo pequé y hoy volví a caer. Si usted confesó su pecado ayer, olvídese del pasado. Si Cristo limpió tu corazón, olvídate del pasado. Eso es porque si tú tienes en tu mente, llevas un recuento, jueves 25 pequé, viernes pequé, el lunes volví a fallar. Si tú llevas ese registro, te va a ser muy difícil recibir el perdón de Dios, porque toda esa carga se va a acumular. Olvídate del pasado. O sea, me estoy refiriendo a los pecados que tú ya confesaste. Si me voy a entender, a los que ya confesaste. Olvídate de los que ya confesaste y ya el Señor te perdonó. Olvida el pasado. Segundo, examina tu corazón. ¿Y por qué quiero detenerme aquí? Mira lo que dice 1 Corintios 11:31. Si pues nos examinásemos a nosotros mismos, no seríamos juzgados. Y quiero resaltar aquí examinarnos. ¿Qué pasa? Uno muchas veces es muy ligero también con el pecado. Hay gente que llega y dice: Señor, te pido perdón por todos los pecados que cometí esta semana. Amén. Ay, qué lindo. No, así no funciona. Decía un predicador: así como usted se tomó el trabajo de cometer pecado por pecado, tómese el trabajo de confesar pecado por pecado. Tenemos que examinarnos. Miren, a veces nosotros quizás pecados que consideramos más graves, digamos como que uno sí los tiene presentes, no, tengo que confesar cierto pecado porque eso fue grave. Pero a veces a veces decimos mentiritas, mentirita blanca. ¿Desde cuándo las mentiras tienen color? Oiga, ¿quién se inventó eso? Sí, pues fue una mentirita. No, eso también tienes que examinar tu corazón y eso también tienes que confesarlo. Tienes que mirar adentro, examinarte profundamente. ¿Sí me hago entender? Es como si tú entraras al baño a bañarte, ¿cierto? Y solo te echas jabón, no sé, en la cara y no te enjabonas todo el cuerpo. Ya me lavé, ya me bañé. Sí, pero lo hiciste mal. ¿Sí? No te examinaste, no miraste bien. Si tú quieres estar en una relación correcta ante Dios, examina muy profundo tu corazón. No solo los grandes pecados que tú crees que son grandes, sino todos. Examina tu corazón. Mira bien. Bueno, no, dije esta mentira, tuve este mal pensamiento, dije esta palabra que no debí decirla. Todo. Es más, hasta si tienes que hacer lista, esa sí hazla, pero para confesarlo. ¿Sí me va a entender? Ahora, tercero, ve a Jesús. ¿Por qué? Miren lo que dice Juan 2:1. Hijitos míos, estas cosas os escribo para que no pequéis. ¿Para que qué? No, o sea, no es para que usted se acostumbre a pecar. Como Dios me perdona. No, para que no pequéis. Y si alguno hubiere pecado, abogado tenemos para con el Padre. ¿A quién? A Jesucristo. Yo quiero hacer una pregunta aquí. ¿Cuántos aquí alguna vez en su vida han necesitado un abogado para algo? Levánteme la mano quienes han necesitado un abogado. ¿Sí? Su merced. ¿Cuántas veces, mi hermano? Por ahí más o menos. Cinco veces, listo. ¿Alguien más le levantó la mano? ¿Quién más aquí necesita un abogado? ¿Cuántas veces, mi hermana? Una vez. ¿Tú cuántas? Dos. ¿Alguien más para allá atrás? ¿Cuántas? Una. ¿Quién más? ¿Cuántas? Una. ¿Sí o no? Ahora,
Estamos hablando de en toda la vida, ¿no? Unos 1, otros 3, otros 5, aquí mi hermano. Ahora, miren, un abogado no es algo que se use todos los días. Un abogado no es la regla, es la excepción. No sé si me estoy haciendo entender. El pecado, o sea, para que yo vaya a Jesús como mi abogado, tiene que ser la excepción, no la regla. No es que yo todos los días ahí. Ahora, si lo necesita todos los días, igual vaya, pero entiendan que un abogado no es el que se usa todos los días. No debería ser así. No sé si me hago entender. O sea, el hermano, récord 5, pero en toda su vida, ¿sí me hago entender? No sé si me están captando la idea. Dice, Él es nuestro abogado, pero tiene que ser la excepción, no la regla. Si usted va a Jesús como abogado, procure que sea muy de vez en cuando. Para eso estamos aquí, para que aprendamos a ir a Jesús como abogado lo menos posible. ¿Sí o no? ¿Sí? ¿A quién tenemos que ir? Primero al abogado, a Jesús. Cuando pecas, no mires a nadie más, ve a Jesús, ve al abogado, míralo a Él, a nadie más, a Jesús. Él es el primero. Ve al abogado, ¿cierto? Efesios 1:7 dice, ¿en quién? ¿Quién es ese en quién? Jesús, en Él. O sea, si en Él, dice, en quien tenemos redención por su sangre, si es en Él, ¿a quién tengo que ir? Pues en aquel que tengo redención por su sangre, el perdón de pecados según las riquezas de su gracia. En Él yo tengo perdón. O sea que ¿a quién tengo que ir? A Él. Corre a Jesús, ve a Jesús, ve a Él, según las riquezas de su gracia. Y por último, y no menos importante, de hecho es lo más importante aquí, creo yo, confesar el pecado. Dice, si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Y aquí yo quiero detenerme, porque ¿qué significa confesar un pecado? ¿Qué significa confesarlo? Cuando, digamos, alguien comete un crimen, digamos que robó algo, si me va a entender, o mató a alguien, qué sé yo, cualquier cosa, y está delante del juez y le dicen, si usted se declara culpable, si usted confiesa su crimen, se le va a rebajar tanto tiempo de su condena. ¿Sí me va a entender? ¿Qué significa eso? ¿Qué tiene que hacer esa persona? Tiene que ir allá y decir, me declaro culpable. Yo lo hice con plena conciencia, ¿sí? Yo cometí este crimen y reconozco que lo hice, ¿cierto? Y acepto la culpa. Ah, bueno, ya lo confesó, le vamos a rebajar la condena tanto tiempo, qué sé yo. Confesar el pecado ante Dios es hacer exactamente lo mismo. No es simplemente decir, ay Dios, perdóname porque pequé, amén. No. Confesar el pecado es acercarse a Dios y decirle, Señor, yo me declaro culpable de esto que hice. Reconozco que yo soy el responsable, yo soy el culpable. Acepto mi culpa, acepto que yo te fallé, que yo pequé, que tu palabra dice que tenía que hacer esto y no lo hice, que tu palabra dice que no tenía que cometer esto y yo lo cometí. Soy culpable. Eso es confesar el pecado. Dice, si confesamos nuestros pecados, el que dice ahí, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Reconocer con todo el corazón que yo soy culpable. Eso significa confesar el pecado. Reconocer la culpa. Cuando tú lo haces, Él es fiel y justo. Él no te va a juzgar, Él te va a perdonar, Él te va a limpiar, pero tienes que reconocer que tú eres el culpable. ¿Y eso qué significa? Deje de echarle la culpa a los demás. Ay no, sí Señor, es que yo me equivoqué, pero es que fue culpa de mi esposo, porque es que él me hizo sacar la rabia y entonces, o fue culpa de tal, o es que fue culpa. No, olvídese de los demás, acepte
que fue su culpa, punto. ¿Sí me hago entender? Eso significa confesar el pecado. Proverbios 28:13, el que encubre sus pecados no prosperará. Una persona que peca y peca y peca y nunca confiesa el pecado, nunca reconoce su falta, son las personas que se estancan, que no crecen, que nunca avanzan, que están ahí, que luchan con algo y no pueden y no sé qué. Mire, si usted está estancado en su vida, si usted ve que no prospera, si usted ve que no se levanta, lo primero que debería hacer es examinar su corazón a ver si hay un pecado oculto en su vida, y debería confesarlo. Lo primero que debería hacer. Yo no digo que eso sea todo, pero sí es lo primero, si usted quiere prosperar. Dice, más el que los confiesa y se aparta alcanzará misericordia. No me voy a extender más, creo que el mensaje fue claro. Vamos a orar. Amado Dios, gracias por tu palabra. Sé que tú nos has hablado, que nos has ministrado al corazón. Yo creo que la palabra sembrada en esta mañana ha dejado fruto de bendición a mis hermanos, Padre. Yo creo, Dios, que hoy nos vamos a levantar, Señor, a pelear esta buena batalla, que si caemos, Señor, tú nos levantas, Señor, porque esto que aprendimos hoy es esa coraza de justicia, es la justicia de Dios que nos ayuda a mantenernos firmes en nuestra posición. Muchas gracias, Padre, en el nombre de Jesús. Amén y